Bienvenidos a la cuarta semana de trabajo en materia de derechos humanos y sus garantías. Esta semana hablaremos de un tema bastante complejo e interesante. Les puedo presumir que mi tesis de maestría versó precisamente sobre algo que tiene que ver con esto, el problema de la propiedad. La propiedad es un elemento fundamental en la vida del ser humano, partiendo simplemente del reconocimiento de que las conquistas de las revoluciones burguesas se basaron principalmente en una forma de apropiar los objetos y considerar una estructura a la propiedad. ¿Por qué? Porque cambiamos de la idea de la propiedad del Estado para el reconocimiento de la propiedad de los particulares, que a fin de cuentas eran aquellos que lideraban las luchas que se estaban librando y que buscaban una independencia para poder volverse propios soberanos de un Estado y pasar la titularidad de la soberanía del soberano rey al soberano pueblo. Desde esta perspectiva tendremos que entender que la propiedad se constituye de algunos elementos importantes. Estos elementos serán precisamente aquellos factores que le den forma a este derecho. Hay que aclarar dos cosas. Una cosa es derecho a la propiedad y otra cosa es derecho de propiedad. Pero abordaremos esta cuestión un poco más adelante. Desde esta perspectiva tendremos que partir de que la propiedad se constituye de tres elementos: el uso, el goce y la disposición. El uso refiere a la capacidad que tenemos de utilizar los bienes. El goce implica el beneficio que podemos sacar de esos bienes. Y la disposición es aquella garantía que nos permite destruir, enajenar o separarnos de los bienes. En este sentido, la propiedad en nuestra Constitución se reconoce desde una perspectiva específica, la propiedad nacional. Tenemos que saber que todo es de la nación, pero la nación genera concesiones para que los particulares hagamos uso de la titularidad de propiedades en nuestro territorio. Un ejemplo de ello es la propiedad que se ejerce sobre la tierra, porque a pesar de que existe la tierra, existirán, por ejemplo, minerales que esos pertenecen a la nación. Eso tendremos que abordarlo con más detenimiento a lo largo de esta semana. Les puedo decir que, como dice nuestro artículo 27 constitucional, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada. Las excepciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Estas excepciones se llaman expropiaciones. Tendremos que aclarar una cuestión. Este derecho a la propiedad o derecho de propiedad tiene una vertiente muy interesante. ¿Por qué? Porque quizá no lo hemos visto, pero desde una perspectiva lógica tendríamos que saber que la nación precisamente somos los mexicanos. Y si hablamos de que es propiedad de la nación, será propiedad exclusiva de los mexicanos. Pero recordemos que en estos últimos años, durante el sexenio que está terminando del presidente Enrique Peña Nieto, se estructuraron una serie de reformas. Y esas reformas, entre ellas destacó una reforma energética. ¿Qué nos dice esta reforma energética? Que ahora también los particulares del extranjero podrán intervenir en la producción de estos minerales, de estos elementos de flora y fauna que puedan entrar como parte del territorio nacional y propiedad de la nación. Ahora bien, para nosotros entender esta cuestión, también tendremos que hablar del elemento llamado expropiación. La expropiación es esta disposición de parte del Estado de una propiedad partiendo de tres principios principales: la utilidad pública, la indemnización, pero indemnización de carácter previo. No se puede indemnizar hoy, no se puede quitar hoy e indemnizar después. Yo tengo que tener una certeza con la indemnización. ¿Por qué? Porque por desgracia la experiencia ha tenido como consecuencia que se han visto
expropiaciones sin indemnización. Y esto ha sido un problema muy importante que los tribunales internacionales en materia de derechos humanos han tenido que atender. ¿Por qué? Porque recordemos que a pesar de que contamos con una serie de garantías o derechos frente al Estado como particulares, tenemos que saber que, independientemente de eso, habrá momentos en los que ¿cómo luchamos contra el Estado? ¿Cómo luchamos contra el propio Estado? Para eso están las garantías. Y tendríamos que hablar para esto, por ejemplo, del juicio de amparo. Desde esta perspectiva, la propiedad se vuelve un elemento sumamente importante. Y como ejemplo podríamos decir la gran diferencia entre los países que polarizaron al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, países que consideraban que la propiedad era del Estado, y por otro lado, países como el nuestro, que consideraban que la propiedad principalmente tenía que protegerse en favor del individuo. Espero que esta asignatura esté siendo de su agrado. Yo estoy a su disposición en el foro de asesorías y sigamos adelante trabajando. Tenemos todavía mucho por abordar.